Hola, bienvenidos a este espacio de podcast Conexión 7D. Yo soy Natalia y hoy me acompañan dos nuevas personas, Juan David, uno de los líderes juveniles de nuestra iglesia, y Luis Oliveros, el director de IADPA. Quiero que empecemos con una oración. Le voy a pedir a Juanda que nos dirija en oración. Bien, a todos los que nos acompañan, les pido que tengamos un momento de reverencia. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por tus bendiciones, porque siempre nos cuidas. Te pedimos especialmente por este estudio de la lección de inverso, para que tú seas dirigiendo y que todo lo que aquí se hable sea basado en tu santa y divina voluntad. Protégenos a todas las personas que están escuchando. Eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quiero aprovechar que hoy tenemos aquí con nosotros a Luis para que él, que conoce mucho más este material, nos cuente por qué esta herramienta es tan útil para los jóvenes. Sabemos que está el folleto de adultos y aparte tenemos este folleto. Y de hecho, tanto el trimestre pasado como este, estamos estudiando el mismo tema que los adultos. Entonces quiero que nos hable un poquito de esta iniciativa del inverso y por qué es pertinente para trabajar con jóvenes y en qué se diferencia de la lección de adultos. Ok, hola. En relación a esta guía de estudio de la Biblia, encontramos que ha sido diseñada precisamente para un público que le gusta estudiar, que le gusta profundizar en ese estudio de las Sagradas Escrituras. Así que el inverso ha sido diseñado precisamente para interactuar con las Sagradas Escrituras, de tal manera que me permite tener herramientas que no encontramos en la guía de estudio para los adultos. Por ejemplo, hay una sección donde me piden que por favor tome el texto base, lo busque en otras versiones o incluso que lo parafrasee, que lo escriba y lo adapte para mí, cosa que no encontramos en esa otra guía. Y hace entonces que eso que estamos estudiando lo interiorice muchísimo mejor. Ahora Natalia también mencionaba algo particular y algo especial, y es que durante 2 trimestres en el año estamos trabajando el mismo tema que los adultos. Sin embargo, hay otros 2 trimestres que estamos trabajando temas diferentes debido a la necesidad que tiene esta población o que tienen precisamente los jóvenes, los universitarios. Temas que quizá no van a llegar a los adultos o que en realidad necesitamos como jóvenes. Por ejemplo, todo este tema de la sexualidad, el noviazgo, la amistad, que son temas muchísimo más acordes para esta edad. Así que el inverso se convierte en una muy buena herramienta precisamente para interactuar con las Sagradas Escrituras, para hacer propio lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Muchas gracias por esa explicación. Esto es una invitación más para que aquellos que no se han animado a empezar a estudiar este folleto también lo hagan. Y justamente yo he estudiado ambas, tanto la de adultos como la de inverso, y noto que las preguntas, como bien lo decías, como que lo invitan a uno. O sea, estas te pegan más con esta etapa en la que estamos nosotros como universitarios, como jóvenes, solteros, mientras que la de adultos va más para esta gente con familia, con hijos, como otra etapa de la vida. Eso me parece interesante. Bueno. Quiero ahora sí que entremos en materia. Justamente esta semana estudiamos. Es muy curioso porque estamos en la tercera semana y apenas en la tercera semana leemos Josué 1. Ahora sí entramos en Josué 1, ¿no? Esto no es en vano. Había necesidad de dar todo un contexto que bien empezamos las semanas anteriores y me parece muy interesante como profundizar en esto. Entonces quisiera que Wanda nos cuente un poquito de qué trató la lección esta semana en términos generales. Bueno, la lección de esta semana nos introducía a un personaje que yo lo consideraría como uno de los protagonistas de la Biblia. Y no solamente porque tiene un libro con su propio nombre, sino porque jugó un rol fundamental en la historia del Antiguo Testamento. Eh, la lección nos hablaba de un contexto en el cual nos contaba que Moisés había estado dirigiendo al pueblo durante 40 años. Pero digamos que por algunas circunstancias que hemos venido estudiando en las anteriores lecciones, esa misión de finalmente poder entrar a la tierra prometida se les designa a otra persona. Entonces, podemos observar quizás una transición en el cambio del liderazgo de este primer personaje, que era Moisés, a un personaje llamado Josué.
Yo quisiera hacerles una pregunta a los dos y es meternos en el papel de una persona que está en esa época. Mm. Entonces quiero que piensen, durante 40 años había una persona que nos ha estado dirigiendo y esa persona sabemos que ha tenido comunicación directa con Dios. Después, no podemos decir quizás de la nada, porque desde el mismo libro de Deuteronomio ya se nos iba avisando que ese cambio de liderazgo iba a ocurrir, pero quisiera que pensáramos en cómo quizás se pudo haber sentido una persona en la época ante esa situación. No sé qué piensa Luis. Bueno, pues creo que todo cambio de alguna manera genera inquietudes, no sabemos, bueno, ya tuvimos un proceso en el que, hablando en el caso de Moisés, sabíamos cómo era Moisés, que era manso, que por más de que nos reveláramos, pues nos iba a dirigir hacia nosotros de una manera despótica o algo así. Y ahora pues surge un nuevo líder, que en realidad, aunque lo conocemos desde un plano de tú a tú en el que somos iguales, pero ahora él pasará a ser quien nos lidere, no sabemos cómo es su relación en realidad con Dios, así que genera una expectativa bastante compleja. Y creo que nosotros no estamos muy lejos de esa realidad. En algún momento cambiamos de director, cambiamos de rector, cambiamos de presidente, cambiamos de pastor, cambiamos de maestro de escuela sabática y inevitablemente van a empezar las comparaciones, ¿no? Es que fulano hacía esto, pero ¿y este por qué no hace? Entonces creo que el pueblo también estaba con esa expectativa. Creo que el único que tenía certezas en ese momento era Dios. De que dijo, usted va a hacer y usted va a descansar. Entonces creo que esa sería como la dinámica en ese momento para ellos y que no está muy lejos de nuestra realidad. Así es. Me parece interesante porque sí, yo personalmente lo admito, me cuestan mucho los cambios, en especial en el liderazgo y lamentablemente pues en la iglesia también nos cuesta mucho aceptar los cambios, ¿no? Siempre encontramos como discordias entre líderes cuando hay cambios y eso pues no es en vano. Y habla también de esa falta de confianza que podemos llegar a tener en Dios, ¿no? Y yo creo, a mí me parece muy interesante que Dios de alguna manera para acallar cualquier discordia que se pudiera generar o incomodidad en medio del pueblo, constantemente desde antes de que Moisés muriera, le estaba diciendo al pueblo que Josué estaba ahí porque él lo había puesto allí. Entonces Dios, previendo y conociendo a su pueblo, venía diciéndole al pueblo, yo estoy con Josué, yo voy a ser Josué. Y constantemente algo que me parece muy interesante también es ver cómo Moisés, en vez de ponerse triste porque Josué era quien iba a llevar al pueblo a cumplir ese sueño que también era de Moisés, o sea, no solo del pueblo, también era de él, en vez de ponerse celoso por eso, lo que hace Moisés es justamente animar a Josué. Y me pareció muy curioso porque no había caído en cuenta cuántas veces Moisés le dice a Josué, esfuérzate y anímate, esfuérzate y anímate. Un montón de veces, son como, conté como 4 o 5 veces que le dice eso Moisés a Josué. Y no es en vano. Y me parece una gran lección que también tenemos de este líder Moisés y que también podríamos asumir nosotros cuando salimos nosotros del liderazgo, poder aceptar que es la voluntad de Dios quien está poniendo a esa persona ahí y animarla a continuar en el liderazgo, acompañarla, apoyarla, para, digamos, acallar esos temores que puedan surgir. Y tú mencionas algo muy interesante y es que la elección de Josué como líder no fue una casualidad. Podemos ver que Josué durante ese trayecto de los 40 años en donde estuvieron en el desierto, Josué fue la mano derecha de Moisés. Siempre estuvo pendiente, siempre estuvo observando cómo era el comportamiento del pueblo y lo difícil que era. Y creo que pues los que hemos venido estudiando todo lo que es el Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, podemos ver un pueblo bastante terco, incluso con Dios, que el propio Dios es la persona, sí, quien los saca de la esclavitud en Egipto, e incluso con eso ellos son capaces de rebelarse tantas veces. Pero volviendo a Josué, siento que la preparación de Josué en el liderazgo fue muy clara y fue muy especial, porque
él al estar presente en todos esos episodios que pasaba, él era muy consciente de que cuando él tomara ese cargo, iba a tener él que afrontar esas dificultades que ya Moisés había pasado. Entonces yo creo que eso lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida y es quizás sabernos rodear de ciertas personas. Yo pienso que Dios escogió a Josué porque él estaba dispuesto a aceptar ese cargo, pero también porque tenía una cercanía con el anterior líder. Ajá. Y quizás esas relaciones o esas cercanías que nosotros tenemos con las personas nos preparan y nos inspiran para poder seguir con la misión de Dios. De hecho, creo que ese es un punto fundamental y que no solo aplica para el caso de Moisés Josué, sino que es un principio que la Biblia me deja ver en relación al liderazgo. El líder, por muy líder que sea, por muy bueno que sea, siempre va a tener a alguien al lado a quien va a preparar para que lo suceda. De hecho, es el caso de Moisés Josué, es el caso de Pablo Timoteo, es el caso, bueno, de Jesús y los discípulos. Así que es importante ver también esa diferencia que hay entre el liderazgo secular al liderazgo cristiano, que en realidad debemos asumir de la mejor manera que tengo que preparar a alguien para que asuma la posición que que en algún momento yo voy a dejar, sea por la circunstancia que sea. Y mira que me llamó a mí mucho la atención que la última sección del inverso de la penúltima, en Implícate, que está toda esta parte del espíritu de profecía, dice que en Patriarcas y Profetas, Elena G. White describe que Josué miró con mucha ansiedad y temor la tarea que le estaban encomendando. Y como ustedes lo decían ahorita, a mí me dicen, vaya, lidera ese pueblo tan rebelde después de yo haber visto todo lo que... O sea, Josué tenía en mente quién había sido Moisés, un líder casi prácticamente, humanamente hablando, intachable. Y si aún así, con esa vara tan alta, ese pueblo había tenido ese comportamiento tan mal agradecido, lo había cuestionado tanto, yo me pongo en los zapatos de Josué y yo digo, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? O sea, muy difícil. Pero algo que quiero destacar es que no, o sea, no está mal sentir temor, sentir ansiedad de asumir una responsabilidad grande. Porque incluso con ansiedad y temor debemos ceñirnos y cumplir lo que Dios nos está mandando. Y así lo hizo Josué. O sea, la Biblia no especifica que él haya sentido temor y ansiedad. La sierva del Señor sí lo dice, que sintió ansiedad, que sintió temor. Pero con toda esa ansiedad se embarcó y cumplió lo que Dios le mandó. ¿No? Y que lo que Dios le mandó era una misión, digámoslo así, de muy alto calibre. Porque Moisés cumplió la parte de los 40 años de preparación, pero a Josué se le encomienda la misión de ya ejecutar. Y La batalla. con usted es que el pueblo va a entrar a la tierra prometida, entonces tiene que quedar bien preparado. Y me gusta mucho, si buscamos en Josué 1, versículo 5, lo que Dios le dice a Josué, voy a leerlo, dice, nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Y eso me recuerda mucho, creo que el inverso lo menciona un poco más adelante, las palabras que Jesús le dice a sus discípulos. Cuando él va a subir al cielo, siempre les dice que él va a estar con ellos hasta el fin de los tiempos. Entonces, siento que esa preparación que quizás Jesús pudo dejar en el momento que él estuvo en la tierra, fue como anteriormente dije, el tiempo de preparación, pero la misión de ir y predicar el evangelio a todo el mundo iba a venir después. Sí, así es. Y bueno, yo quisiera que dialoguemos un poquito en estas preguntas que estaban al final, muy interesantes. Y quiero que abordemos qué podemos o qué lecciones podemos extraer de la experiencia de Josué que nos puedan a nosotros ayudar a lidiar con la apatía que se puede percibir entre los jóvenes hacia la misión, hacia la obra de Dios. Creo que ahí tiene pues mucho que ver lo que Dios le prometió a Josué. De hecho, que se hace mucho énfasis en esfuérzate y sé valiente, esfuércese, anímese. Sin embargo, también dejaban muy claro allí que el éxito, la prosperidad, estaba ligada a esa relación que Josué
o el líder de turno tenga con Dios. Entonces creo que ese temor que puedo sentir al momento de ser llamado a un cargo, a liderar un proyecto, un ministerio, va a encontrar tranquilidad en el momento en que yo tenga la certeza de que Dios está conmigo, de que yo estoy cumpliendo con lo que Él me está mandando, por difícil que se vea la situación, porque de hecho no era nada fácil ir a conquistar una tierra de gigantes, de tierras amuralladas. De hecho, la historia me dice que Egipto, que era una de las potencias más grandes de ese momento, no logró conquistar Canaán. Ahora entonces viene un pueblo que es agrícola, que es esclavo, que en realidad no estaba preparado en la guerra, a conquistar estas tierras. En el caso de Jesús y los discípulos, los discípulos no eran fariseos, no eran estudiados, que uno diría esa es la gente que necesitamos para conquistar el mundo. Pero en ambos casos y en el resto de las Sagradas Escrituras, el éxito radicaba en esa confianza que yo tengo en Dios, en sus promesas, en estar ligado a Él, sea el proyecto que sea. Desde que yo tenga la certeza de que Dios me ha llamado a eso y yo cumpla con lo que Él me mandó, creo que eso también va a ayudar a tener más confianza y a minimizar esa ansiedad que me pueda generar ese proyecto, ese ministerio. Así es. Excelente, muchas gracias. Y eso se relaciona también con otra de las preguntas que menciona el inverso, que dice, ¿cómo has experimentado la presencia de Dios cuando has sido llamado a llevar a cabo una misión muy difícil? Y creo que viendo el ejemplo de Josué, no significa que si estamos cercanos a Dios, si estamos en la presencia de Dios, no vayamos a sentir ansiedad, no vayamos a sentir miedo, no vayamos a sentir estrés, porque no descarto que Josué todos los días, cada vez que abría los ojos, decía, Dios. otro día más, otro día más, sino que a pesar de eso que nosotros sentimos, Josué tuvo esa valentía y ese esfuerzo incitados por Dios a poder llevar a cabo la misión. Y a mí me parece muy bonito, también muy significativo, que el mismo hombre que estaba guiando al pueblo a la Canaán terrenal, como a reclamar esta promesa que Dios se había hecho, es el mismo hombre que 40 años atrás había ido y con toda la fe y la confianza en Dios le dijo al pueblo junto con Caleb, no, vamos, vamos, que Dios va a estar con nosotros. O sea, eso me parece también muy significativo, muy bonito. Y también volviendo como a la pregunta que les hacía hace un momento, me pongo a pensar en el hecho de que durante esos 40 años que el pueblo estuvo dando vueltas en el desierto, en ningún momento de la Biblia nos menciona que ellos se hayan estado preparando militarmente para tomar Canaán. O sea, iban a tomar naciones que estaban preparados militarmente. Y Dios no los preparó militarmente durante esos 40 años, sino espiritualmente. Entonces, esto también es algo que nos dice muchísimo, una lección impresionante, porque no se trata de que nosotros confiemos, como ya lo hemos mencionado en este rato, no se trata de que confiemos en factores o elementos externos, sino que nuestra confianza esté depositada en la intervención divina, porque cuando el factor humano y el factor divino se juntan, podemos lograr cosas impresionantes. Pues de hecho el espíritu de profecía dice que ese es el mayor poder, cuando las promesas divinas con el esfuerzo humano se combinan. En realidad no hay cómo derrotar eso. Entonces creo que hace mucho énfasis en eso y creo que debemos confiar precisamente en ese aspecto en el que yo me comprometo a hacer mi parte, pero aquello que yo no puedo lograr, confío que Dios lo va a hacer, lo va a conquistar, lo va a hacer. Y creo que a lo largo de esos 40 años con Moisés, bastante ejemplo les dio de que venga, ustedes no necesitan armas, ustedes lo que necesitan es confiar. Entonces de ahí que den el primer paso para pasar el mar. Luego cuando van a cruzar precisamente el Jordán, y eso lo vamos a ver más adelante, listo, den un paso y el Jordán también se abre como en aquella ocasión. Entonces es aprender a conocer ese Dios, que ese Dios se vuelva una persona real y personal para mí, como persona, para Luis, en el que yo pueda conversar con él, así como Moisés conversaba con él, así como Josué conversaba con él, y vea que más adelante incluso vamos a ver
que Josué era un humano como cualquiera de nosotros. De hecho, en una de estas batallas los derrotan y Josué se desespera, diría yo, horriblemente. Y entonces ahora va y se postra en la tienda de reunión y le dice a Dios, venga, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Desesperado y en palabras coloquiales o parafraseando, me imagino a Dios diciéndole a Josué, venga, ya cálmese, tranquilo. El asunto es el siguiente, hay pecado y entonces hay que resolverlo antes de avanzar. Pero no me haga todo este show que no es así. Entonces, ¿por qué no llegar a tener una conversación, una relación con Dios de ese estilo, de esa manera? Así es. Bueno, vamos cerrando. Quisiera que vayamos redondeando nuestras ideas. ¿Quisieras darle algún mensaje final a nuestros amigos que nos ven? Sí, precisamente antes de comenzar a grabar, estaba hablando con Luis y estábamos comentando que a pesar de que nosotros vemos a Dios como una figura por allá, lejana, yo siento que él logra empatizar mucho con la raza humana. Información. Y él, a pesar de que siempre nos motiva y nos insiste en que tenemos que estar fieles, en que tenemos que estudiar, que tenemos que guardar su ley, hay situaciones en la vida en donde siento que quizás si uno pudiera tener esas conversaciones, así como las tenía Moisés, como las tenía Josué con Dios, nos daríamos cuenta que Dios es una persona muy, muy abierta, muy, muy receptiva a escuchar también lo que nosotros queremos decirles. Y entonces pues eso es como un mensaje para que no veamos a un Dios por allá lejano, sino más como un amigo con el que nosotros podemos conversar y podemos expresarle lo que sentimos. Así es. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por vernos. No olviden suscribirse a este canal, seguir los videos que estamos subiendo semana a semana. Ha sido una aventura muy bonita entre nosotros los jóvenes e invitar a nuevas personas también para que compartamos la palabra de Dios y no queremos que ustedes se desconecten de esto. Esto fue Conexión 7D. Que Dios te bendiga. Chao.